El viento del Ártico golpea el micrófono como un animal furioso. El sonido es lo primero que oímos, un silbido constante y agudo que se cuela por cada grieta. La imagen muestra la inmensidad blanca del lago congelado, una extensión de hielo que cruje y se queja bajo sus propias tensiones. No hay humo en las chimeneas. Eso fue lo primero que noté. Llevábamos 3 horas de camino desde el último asentamiento. 3 horas viendo la nieve golpear el parabrisas como pequeños cristales. Y cuando por fin apagué el motor, el silencio que nos recibió no era un silencio normal. Era un silencio pesado. Un silencio que observaba. Elena salió primero. Recuerdo el sonido de la puerta del copiloto al cerrarse, el chasquido metálico que resonó en aquella nada blanca como un disparo. Me quedé un momento dentro de la camioneta, con las manos aún en el volante, mirando el paisaje por el parabrisas. No deberíamos haber venido. Ahora lo sé, pero en aquel momento, en aquel preciso instante, el lago Anjikuni era solo un lugar, un punto en el mapa, la última morada de una expedición perdida que nadie más quería investigar. Ellos nos contrataron por eso, porque nadie más quiso venir. Daniel, mira esto. El crepitar de un fuego de leña llena el espacio sonoro. El viento sigue ahí, pero ahora está afuera, arañando las paredes de madera con dedos invisibles. La luz de las llamas baila sobre una mesa rústica. Sobre la mesa, 2 objetos. Una libreta de tapas de cuero gastada y manchada, y una cámara VHS cubierta de escarcha. Encontramos el diario y la cinta VHS al segundo día. Estaban dentro de lo que quedaba de una tienda de campaña, a unos 300 metros de la orilla del lago. La tienda estaba desgarrada, pero no por el viento, no por animales. Las telas colgaban en tiras como si algo las hubiera abierto de dentro hacia afuera. La cámara estaba helada. Tuve que sostenerla entre mis manos durante 10 minutos antes de que los circuitos internos se calentaran lo suficiente para que la luz verde parpadeara. Elena me miraba en silencio mientras yo acariciaba aquella máquina muerta con el aliento contenido. No dijimos nada. No hacía falta. Cuando por fin encendió, lo primero que vimos fue nieve. La imagen del VHS es granulada, analógica, con líneas de interferencia horizontales que cruzan la pantalla como venas. El audio tiene un zumbido de fondo, un ruido blanco que irrita los oídos. En la imagen, un anciano inuit está sentado frente a la cámara. Su rostro está surcado por arrugas profundas. Sus ojos oscuros miran directamente al objetivo. Era un anciano, un guía inuit. Marcus lo entrevistó el primer día de su expedición en el verano de 2018. El hombre hablaba en voz baja, pausada, y sus palabras tenían ese peso que solo tienen las advertencias que nadie escucha. Esa tierra no es tierra de hombres. Es un lugar de tránsito, una puerta. Mis abuelos lo sabían. Los abuelos de mis abuelos lo sabían. Nadie debe dormir sobre la roca brillante. ¿Qué significa roca brillante? ¿Es algún tipo de mineral? ¿Algo geológico? Tú eres hombre de ciencia. Crees que todo tiene explicación. Pero hay cosas que no pertenecen a tu mundo. Cosas que caminan entre mundos. Si encuentras la roca brillante, no la toques. Si la tocas, no duermas. Y si duermes... Elena apagó la cámara. El silencio que siguió fue peor que el viento. Nos miramos en la penumbra de la cabaña, con las llamas de la chimenea reflejadas en los ojos, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. La leyenda de Anjikuni no era nueva. En 1930, un trampero llamado Joe Lavelle llegó a una aldea inuit cerca del lago y la encontró completamente vacía. Más de 1000 personas, desaparecidas. La comida aún estaba en las fogatas. Las agujas seguían clavadas en las prendas a medio coser. Los perros de trineo, atados a sus estacas, estaban muertos. No por hambre, no por frío. Algo los había matado de miedo. Y las tumbas del cementerio ancestral
habían sido abiertas, vacías. Pero nosotros no estábamos allí para investigar 1930. Estábamos allí por Marcus Carter, geólogo, desaparecido en 2018 junto con todo su equipo. Las autoridades canadienses cerraron el caso por falta de pruebas. La familia de Marcus no aceptó el cierre. Nos pagaron para encontrar respuestas. Ahora teníamos su diario, teníamos su cámara y teníamos esto. 3 de julio de 2018. Mi nombre es Marcus Carter. Soy geólogo, especialista en formaciones minerales del Ártico. Me contrataron para liderar una expedición al lago Anchikuni, en la región de Kivalik, Nunavut. El objetivo: estudiar un mineral no identificado que ha aparecido en la orilla oriental del lago. He traído un equipo de 4 personas: una bióloga, un topógrafo, un fotógrafo y un guía local. El guía se llama Tulimak. Es un anciano inuit de pocas palabras. Cuando le mostré las coordenadas del campamento, su rostro cambió. No dijo nada durante unos segundos. Luego, simplemente asintió. Hace frío, incluso para ser julio. El lago está parcialmente descongelado. Hay algo en el aire que no puedo describir. Un olor. No es azufre, no es metano. Es algo que nunca he olido antes. Algo orgánico, pero no terrestre. Tulimak me ha dicho que no deberíamos acampar aquí. Le he preguntado por qué. No me ha respondido. Solo ha señalado el lago y ha dicho: el agua tiene memoria, y la memoria del Anchikuni es antigua. Seguí hojeando el diario durante horas. Las páginas estaban amarillentas, manchadas de humedad y de algo más que no quise identificar. La letra de Marcus era pulcra al principio, ordenada, científica, pero a medida que avanzaba el diario, las letras se volvían más temblorosas. Las líneas se torcían. En algunas páginas, el bolígrafo había rasgado el papel, y entonces llegué a la última página escrita del diario. La última antes de que el resto quedara en blanco. No era una entrada normal, era una nota suelta, doblada y metida entre las páginas. Una sola frase, escrita con una letra que no era pulcra, que no era científica. Era la letra de un hombre aterrorizado. Si estás leyendo esto, nosotros ya no estamos aquí. Lo que soñamos nos encontró. No te duermas, por lo que más quieras. No te duermas. El fuego de la chimenea se ha reducido a brasas. La luz es tenue, anaranjada, insuficiente. Oímos los pasos de Daniel sobre la madera del suelo. Cruje cada tabla. Sus pisadas son lentas, cautelosas. Dejé el diario sobre la mesa y me levanté. Necesitaba moverme, hacer algo con las manos. Elena se había quedado dormida en el sofá, envuelta en mantas, con el rostro iluminado por el resplandor tenue de las brasas. La observé un momento. Respiraba tranquila, ajena. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa de la cocina. La luz de la luna entraba por la ventana y caía justo sobre la madera, iluminando una marca nueva. Un arañazo profundo que recorría la superficie como una cicatriz. No estaba allí cuando llegamos. Me quedé paralizado. Alargué la mano lentamente, con el corazón golpeándome el pecho, y toqué las astillas con la yema de los dedos. Estaban calientes. Olían a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Me giré hacia el pasillo. La oscuridad era casi sólida, apenas rasgada por el resplandor anaranjado de las brasas. Allí, al fondo, donde la luz no llegaba, el aire se movió. No vi nada, pero supe, con una certeza que me heló la sangre, que ya no estábamos solos en la cabaña. El viento gime de nuevo, o algo que suena como el viento. Miré a Elena. Seguía dormida, y en su rostro, que antes era tranquilo, vi algo que me hizo contener el aliento. Sus labios se movían. Estaba hablando en sueños, y aunque no entendía las palabras, supe que no era a mí a quien se las decía. El fuego se apaga con un último crepitar. La oscuridad lo envuelve todo. El sonido del viento ha vuelto, pero ahora es un lamento lejano, como un animal herido en la distancia. La cabaña está en silencio.
Solo se oye el tic-tac de un reloj de pared, mecánico, monótono. Las brasas en la chimenea son un recuerdo anaranjado que se apaga lentamente. Daniel está sentado a la mesa. Frente a él, el diario de Marcus abierto por la primera página. La cámara VHS descansa a un lado, conectada a un monitor portátil. No dormí esa noche. Después de encontrar la marca en la mesa, me senté frente al diario de Marcus y no me levanté. Las palabras del geólogo me observaban desde la página, escritas con tinta azul, pulcra, metódica. La letra de un hombre que aún no sabía lo que le esperaba. Leí su primera entrada 3 veces, buscando algo que no encontré. Luego encendí la cámara VHS y continué la reproducción donde la habíamos dejado. Quería entender, necesitaba entender, pero hay cosas que uno no debería entender nunca. Día 2 de la expedición. Hemos establecido el campamento base a 50 metros de la orilla oriental. El equipo está de buen ánimo. Hace frío, pero el cielo está despejado y hemos podido empezar el reconocimiento del terreno. La cámara se mueve. Muestra a una mujer joven, con gafas y el cabello recogido bajo un gorro de lana. Está arrodillada en la orilla del lago, examinando algo con una lupa de geólogo. Esa es la doctora Isabel Fuentes, nuestra bióloga. Isabel saluda. Márquez, ven a ver esto. La imagen se tambalea mientras Marcus camina hacia ella. La cámara enfoca el suelo. Allí, incrustada en la tierra negra de la orilla, hay una roca. Pero no es una roca normal. Es negra, con vetas de un color que no debería existir. Un violeta profundo que parece moverse bajo la superficie, como si algo fluyera dentro de ella. Recuerdo que cuando vi esto por primera vez pensé que era un efecto de la cinta, un fallo del VHS. Pero no, la roca era así. Aquel brillo aceitoso, aquel color que no pertenece a este mundo, era real, y Marcus lo supo en cuanto la tocó. En la imagen, Marcus extiende la mano y toca la superficie de la roca con los dedos desnudos. La cámara tiembla ligeramente. Esta es caliente. No es posible. Lleva horas al aire libre. Debería estar helada. Voy a tomar una muestra. Isabel, documenta esto. Quiero análisis completos antes de que acabe el día. Esto era lo que Marcus sabía hacer mejor: observar, analizar, desmenuzar el misterio hasta convertirlo en datos, en cifras, en algo que pudiera caber en un informe científico. Pero aquella roca se resistía. 4 de julio de 2018. He pasado las últimas 6 horas examinando la muestra del lago. No tengo respuestas, solo preguntas. La roca, si es que puedo llamarla roca, no coincide con ningún mineral conocido en la base de datos geológica. Su composición es contradictoria. Es sólida al tacto, pero bajo el microscopio la estructura cristalina parece fluir, reorganizarse, como si estuviera viva. He realizado pruebas de dureza, de conductividad, de composición química básica. La muestra desafía todas las clasificaciones. No es ígnea, no es sedimentaria, no es metamórfica, no es de este planeta, o al menos no de ninguna formación terrestre que yo conozca. Pero hay algo peor. Cuando la toco sin guantes, la superficie desprende un calor antinatural, un calor que no quema, sino que vibra. Es como si la roca respondiera al contacto humano, como si supiera que estoy aquí. He decidido guardar la muestra principal en un contenedor sellado. No quiero que nadie más la toque hasta que sepamos qué es exactamente. Isabela ha sugerido que podría ser un organismo fosilizado. No estoy seguro de querer considerar esa posibilidad. Detrás de la cámara, Tulimac, necesito que me expliques qué es esto. Tú conoces esta tierra mejor que nadie. Ya te lo dije. Es la roca brillante, la que duerme bajo el hielo desde antes de que los hombres caminaran sobre la tierra. ¿Qué significa roca brillante? ¿Es algún tipo de leyenda local? ¿Un mito? Llamas mito a lo que no entiendes. Pero yo te lo advertí. Os lo advertí a todos. Este lugar no es para acampar.
no es para excavar, es un lugar de tránsito, una puerta, y vosotros habéis llamado a la puerta. Tulimac, solo estamos haciendo ciencia. No queremos ofender a nadie ni profanar nada. Solo queremos entender. No se puede entender lo que no es de este mundo. Solo se puede despertar, y vosotros lo habéis despertado. Mañana hablaré con él. Está asustado, eso es todo. Son supersticiones. El reloj de pared marca las 6:47 de la mañana. Fuera, la luz del amanecer ártico apenas tiñe el horizonte de un gris pálido. El viento ha cesado por completo. El silencio es absoluto. La entrevista con Tulimac me dejó un nudo en el estómago. Volví a reproducirla una y otra vez, buscando el momento exacto en que el anciano hablaba de la puerta. Había algo en sus palabras, algo que no encajaba con la simple superstición. Aquel hombre no estaba mintiendo, estaba aterrorizado, y el miedo de verdad no se puede fingir. Elena se despertó poco después. La oí moverse en el sofá, el roce de las mantas, el crujido de sus huesos al estirarse. No dije nada, no quería compartir lo que había visto, pero ella me conocía demasiado bien. Daniel, ¿has dormido algo? No respondí. Ella se levantó y vino hacia la mesa. Llevaba puesta una sudadera gruesa y calcetines de lana, pero aún así temblaba. El frío de la cabaña ya no era solo físico. Era un frío que salía de las paredes, del suelo, de algún lugar que no podíamos identificar. Elena es bióloga molecular. Es mejor que yo en esto. Mientras yo me pierdo en las historias, ella va directa a los hechos, a las células, a lo que se puede medir y pesar. Por eso, cuando la vi inclinarse sobre el microscopio, supe que encontraría algo que yo había pasado por alto. Lo que no esperaba era lo que encontró. Daniel. Me acerqué a ella. Su rostro estaba pálido, mucho más pálido que unos minutos antes. Sus manos temblaban sobre los controles del microscopio. Había visto algo que no esperaba ver. ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? Elena se aparta del microscopio lentamente. Sus ojos no se separan del ocular, como si temiera que lo que ha visto fuera a desaparecer si dejaba de mirarlo. Mira tú mismo. Miré por el ocular, y lo que vi me heló la sangre. No era un mineral, no era una roca. Bajo la luz del microscopio, la muestra se revelaba como una estructura orgánica compleja. Células, membranas, algo que latía. Las vetas violetas no eran minerales, eran venas, conductos, y en su interior un fluido viscoso se movía lentamente, como la sangre en el cuerpo de un animal dormido. La roca no es una roca, es una esfora. Me aparté del microscopio. Elena y yo nos miramos en silencio. Afuera, el viento del Ártico volvió a levantarse, aullando entre los árboles desnudos. Esperó, enterrada bajo el hielo durante siglos, milenios, esperando a que alguien la encontrara, a que alguien la tocara, a que alguien la despertara. 5 de julio de 2018. Tulimac se ha ido. Esta mañana su tienda estaba vacía. No se llevó nada. Ni su equipo, ni sus herramientas, ni su comida. Simplemente desapareció. Los demás creen que huyó durante la noche, asustado por sus propias supersticiones. Pero yo sé que no es así. Oigo sus pasos alejándose en la grabación. Oigo el miedo en su voz. Y sé, con una certeza que no puedo explicar, que Tulimac no huyó. Él sabía algo que nosotros aún no entendemos. Anoche, mientras dormía, soñé con una figura, alta, encorvada, al borde del lago. No se movía, solo me miraba. Me desperté con la sensación de que algo me había tocado el brazo mientras dormía. Tenía una marca. No era un arañazo. Era una mancha, pequeña, violeta, brillante.
como La Roca. No se lo he contado a nadie. No quiero asustar al equipo, pero esta noche no voy a dormir. Decidimos salir de la cabaña, recoger las muestras, meterlas en bolsas, devolverlas al lago, lo que fuera necesario. Pero cuando Elena se giró hacia la puerta de la cocina, se detuvo en seco. Daniel, La puerta de la cocina estaba abierta. No la habíamos abierto nosotros. La última vez que la vi, estaba cerrada. Y no solo cerrada, atrancada con una silla, porque la madera hinchada por la humedad no encajaba bien en el marco. Alguien, o algo, la había abierto. Más allá de la puerta, el pasillo se extendía en la penumbra, oscuro, silencioso, y al fondo, donde la luz del día no llegaba, el aire sólido se movió. Una sombra más densa que las demás. Algo que respiraba. Nos quedamos quietos, inmóviles. Durante un minuto entero no nos movimos, no respiramos, no parpadeamos. Y entonces la puerta, con un chirrido lento, suave, casi delicado, se cerró sola. No fue un golpe de viento, no fue la madera hinchada. Alguien la cerró desde dentro. Alguien que estaba allí, en el pasillo, observándonos. ¿lo has visto? Asentí, no podía hacer otra cosa, no me salieron las palabras. Nota técnica al margen. 6 de julio de 2018. Isabel me ha preguntado esta mañana por qué estoy grabando la expedición con una cámara VHS y no con el equipo digital que trajimos. Le he dado una respuesta que no la ha convencido del todo, por redundancia, por si falla lo digital. Pero la verdad es otra, y necesito dejarla por escrito. Aunque sé que si alguien lee esto pensará que he perdido el juicio. Las GoPro se apagaron solas a las 3 horas de llegar al lago. Los iPhones se quedaron sin batería en una noche. De golpe, como si algo se la hubiera drenado. La grabadora digital de audio capta cosas, pero no lo que nosotros decimos. Capta interferencias, susurros. Algo que suena como una respiración bajo el agua. Isabel dice que es una avería, que el frío afecta a los circuitos. Pero yo sé que no es el frío. El frío no apaga una batería de litio cargada al 100% en menos de 6 horas. Así que saqué la vieja cámara VHS del equipo de respaldo. La llevo siempre a las expediciones. Es una manía que me quedó de mi padre. Él desconfiaba de lo digital. Decía que las cintas magnéticas guardan cosas que los píxeles no pueden capturar, que lo analógico registra presencias, no solo imágenes. Yo siempre me reí de él. Ahora no me río tanto. La cámara VHS funciona. No sé por qué, pero funciona. Todo lo demás ha muerto. Ella sigue grabando. Y lo que está grabando, no estoy seguro de querer verlo. Llevábamos 2 días en la cabaña, y el sol ya no salía. No del todo. El invierno ártico lo devoraba todo, incluso la luz. Elena dormía en el sofá, envuelta en mantas, con la respiración agitada. Yo no dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los arañazos de la mesa, la puerta cerrándose sola, la sombra al fondo del pasillo. El diario de Marcus era lo único que me mantenía cuerdo. Leer sus palabras, seguir el hilo de su investigación, me obligaba a pensar, a razonar, a no dejarme arrastrar por el miedo. Pero aquella noche, cuando abrí el diario por la entrada del 6º día, supe que el miedo ya lo había alcanzado a él también. 6 de julio de 2018. Algo ha cambiado. Esta mañana, durante el desayuno, Miguel, el topógrafo, se quedó mirando su café en silencio durante 1 minuto entero. Luego levantó la vista y dijo, en voz baja, como si temiera que alguien más lo oyera: anoche soñé con algo. Todos dejamos de comer, porque yo también había soñado. E Isabel también, y el fotógrafo Liam también. 4 personas, el mismo sueño, la misma noche. Nos sentamos en círculo dentro de la tienda principal. Nadie quería hablar primero. El olor a miedo no se describe, solo se siente. Un aroma metálico, como el sudor frío, como la adrenalina filtrándose por los poros. Las paredes de lona parecían más estrechas que de costumbre. El silencio del lago era ensordecedor. Liam rompió el silencio. Dijo que en su sueño estaba de pie en la orilla del lago, de noche, bajo una aurora boreal que no era verde,
sino de un color violeta oscuro, como las vetas de la roca que encontramos. Había una figura al otro lado del agua, alta, muy alta. No se movía, pero él sentía que lo miraba. Sintió que si la miraba demasiado tiempo, la figura cruzaría el lago. Y cuando cruzara el lago, él dejaría de existir. Isabel dijo que en su sueño, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Estaba al borde de su cama o de su saco de dormir. No podía distinguirlo. Inclinada sobre ella. No tenía rostro, pero Isabel sintió su aliento. Un aliento que olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y podrido, como la carne cuando empieza a descomponerse. Miguel fue el último en hablar, y lo que dijo me heló la sangre porque yo también lo había visto. Isabel, cuéntame otra vez lo que viste. Quiero que quede grabado. Era alta, muy alta. Si se hubiera puesto de pie, completamente erguida, habría medido 3 metros, quizás más, pero estaba encorvada. Como si su cuerpo no estuviera diseñado para estar en posición vertical, como si imitara la postura humana, sin entenderla del todo. Estaba cubierta de pelo, pero no era pelo de animal, no era como el pelaje de un oso o de un lobo. Era un pelo viscoso, brillante, que goteaba una sustancia oscura y se movía por sí mismo, como si cada hebra estuviera viva. Las manos eran largas, desproporcionadas y terminaban en dedos alargados con uñas gruesas, curvas como garras, pero más largas que las garras de cualquier criatura que haya existido en la tierra. Sus piernas eran delgadas y largas como las de un insecto, y sus ojos, no vi sus ojos, pero sentí que me miraban desde algún lugar que no era su rostro, porque no tenía rostro, o quizás sí, pero no era un rostro que yo pudiera entender. Márquez, yo sé que no estoy loca, sé lo que vi, y lo peor no es haberla visto, lo peor es la certeza de que ella me vio a mí, y de que va a volver. 6 de julio noche. He pasado las últimas horas revisando las grabaciones. La entrevista a Isabel es la que más me inquieta, no por lo que dice, sino por lo que no dice, porque yo también soñé lo mismo. La figura alta, las manos largas, el pelo viscoso y brillante, que no es pelo. Lo soñé exactamente como lo describieron ellos, y no habíamos hablado entre nosotros antes de contarlo. No hubo sugestión, no hubo contagio. 4 personas, el mismo sueño, la misma noche. Eso no es coincidencia. Eso es otra cosa, pero hay un detalle que no les he contado a los demás. En mi sueño, la criatura no estaba lejos. No estaba al otro lado del lago, como la vio Liam. No estaba a los pies de mi cama, como la vio Isabel. Estaba inclinada sobre mí. Su rostro, o lo que debería ser su rostro, estaba a centímetros del mío. Y habló, no con palabras, no con una voz que yo pudiera oír con los oídos. Habló dentro de mi cabeza, y lo que dijo fue una sola frase, repetida una y otra vez, como un mantra, como una condena. Ya te hemos encontrado. Ya te hemos encontrado. Ya te hemos encontrado. Me desperté con un dolor agudo en el brazo derecho. La mancha violeta que descubrí ayer ha crecido. Ahora tiene el tamaño de una moneda, y brilla en la oscuridad. No recuerdo haberme quedado dormido. Recuerdo haber leído las últimas líneas del diario, la frase que se repetía en la cabeza de Marcus, y luego, nada, un vacío, la sensación de flotar en una oscuridad densa, como el agua helada del lago. Fue el ruido lo que me despertó, un sonido que no encajaba con el viento ni con la madera crujiente. Era un sonido orgánico, algo que se movía, algo que se arrastraba en círculos alrededor de la cabaña, lento, metódico, como un depredador que examina su presa antes de atacar. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. El ruido no se detuvo. Siguió avanzando, rodeando la cabaña, con un ritmo constante y aterrador. La nieve crujía bajo su peso, pesado, muy pesado, demasiado pesado para ser un animal, demasiado pesado para ser una persona. Caminé hacia el pasillo de la cabaña.
El suelo de madera crujía bajo mis pies, traicionándome, anunciando cada paso. La luz de la luna entraba por la ventana del salón y apenas iluminaba un rectángulo pálido en el suelo. El resto era oscuridad, una oscuridad espesa que parecía palpitar. El viento del exterior trajo un olor. No era el olor limpio de la nieve, no era madera quemada, era un olor a tierra húmeda y carne podrida, dulzón y nauseabundo, que se colaba por las rendijas de las ventanas. El mismo olor que Marcus describió en su diario, el olor de la criatura. Cuando entré al salón, lo primero que vi fue la mesa. La luz de la luna caía directamente sobre la madera, iluminando algo que antes no estaba allí. Un arañazo nuevo, mucho más profundo que el anterior, que recorría toda la superficie como si algo lo hubiera hecho con una precisión quirúrgica y una fuerza inhumana. Justo al lado del diario de Marcus, estaba caliente, como la primera vez, caliente y húmedo como si acabara de ser hecho. Y al lado del diario, sobre la mesa, había un trozo de papel que antes no estaba allí. 7 de julio, 4:38 de la madrugada. No voy a dormir esta noche. No puedo. 3 de los 4 miembros del equipo contaron su sueño esta mañana y soñaron con la criatura. Ahora, al amanecer, han desaparecido de sus tiendas. Miguel, Liam e Isabel. Sus sacos de dormir están vacíos. Sus pertenencias intactas. Nadie oyó nada. Nadie vio nada. Simplemente, ya no están aquí. Solo quedamos el cocinero y yo. El cocinero no ha soñado. Yo sí. Y mientras escribo esto, sentado en la mesa de la tienda principal con la única linterna que me queda, oigo algo fuera. Algo que se arrastra sobre la nieve, dando círculos alrededor del campamento. Creo que ha venido a buscarme. Creo que ha venido a terminar lo que empezó en mi sueño. No recuerdo haberme quedado dormido. Recuerdo haber leído las últimas palabras de Marcus. Creo que ha venido a terminar lo que empezó en mi sueño. Y luego una pesadez repentina en los párpados, como si alguien me los hubiera empujado hacia abajo con dedos fríos. Después, la oscuridad. Soñé que estaba en el lago. Era de noche, pero podía verlo todo con una claridad irreal. La luna era enorme, más grande de lo que debería ser, y su luz no era blanca ni amarilla, sino de un violeta pálido, como el brillo de las vetas de la roca que encontramos. Mis pies descalzos no se hundían en la nieve, no dejaba huellas. Era como si yo no estuviera realmente allí, o como si estuviera allí de una forma que no debía. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión de la luz, pero la figura no se movía, solo me miraba. Era pequeña, quizás de unos 7 u 8 años. Llevaba una parca de piel raída que le quedaba demasiado grande. No le veía el rostro, pero sentí que me sonreía. Y no era una sonrisa amable, era una sonrisa triste, una sonrisa que sabía algo. Una vez que lo ves, ya es tarde, él ya está aquí. Y viene por ti, ya estás marcado. Me desperté con el corazón golpeándome el pecho como un animal enjaulado, la boca seca, las manos temblorosas. El sueño se disolvía, pero las palabras de la niña seguían clavadas en mi mente como agujas heladas. Una vez que lo ves, ya es tarde. Él ya está aquí, y viene por ti. Elena no estaba en el sofá. Las mantas estaban tiradas en el suelo, como si ella se hubiera levantado con prisa. El frío de la cabaña era más intenso que antes, un frío que mordía los huesos y hacía que cada respiración doliera. Estaba en el rincón más alejado del salón, de espaldas a mí, junto a la ventana, de pie, inmóvil, con los brazos caídos a los lados. La luz gris del amanecer iluminaba su silueta, y a contraluz pude ver algo que me heló la sangre. Los dedos de su mano derecha estaban manchados de carboncillo negro, y en la pared de madera frente a ella había un dibujo nuevo. Otro dibujo, como los que había encontrado antes, pero más grande, mucho más grande. El dibujo ocupaba casi toda la pared. Era la criatura, la misma de antes,
pero esta vez con más detalle. Los dedos alargados, las uñas gruesas, el cuerpo encorvado, el pelo viscoso que goteaba. Pero había algo nuevo. Algo que no estaba en los dibujos anteriores. La criatura no estaba sola. Había dibujado a la niña de mi sueño. 7 de julio de 2018. Miguel, Liam e Isabel han desaparecido. No hay rastro de ellos. No hay huellas en la nieve alrededor del campamento. No hay señales de lucha. Solo sus sacos de dormir vacíos y el eco de sus confesiones en mi cabeza. Todos soñaron con la criatura. Todos han sido reclamados. El cocinero, Anders, está al borde del colapso. No ha soñado aún, pero no soporta la espera. Dice que es como estar en el corredor de la muerte, viendo cómo se llevan a los demás uno por uno, sabiendo que tú eres el siguiente. Yo he dejado de luchar contra el sueño. 8 de julio. Los arañazos han empezado a aparecer en los muebles dentro de las tiendas. No solo fuera, en los árboles. Ahora también dentro. Esta mañana encontré uno en la pata de la mesa donde escribo. Es profundo, como hecho por garras, pero no es un simple rasguño de animal. Es quirúrgico, preciso. Como si la criatura quisiera dejarnos claro que puede alcanzarnos en cualquier parte. He analizado las marcas con todo lo que tengo. Lupas, mediciones, moldes de silicona. No coinciden con ningún depredador conocido. La fuerza necesaria para desgarrar la madera de esta forma es inhumana. Y la trayectoria de los arañazos no es aleatoria. Forman patrones, símbolos. O algo que se parece a símbolos. Anders dice que son marcas de advertencia. Que la criatura nos está rodeando, acorralándonos. 9 de julio. Anders soñó anoche. Me lo dijo esta mañana, con una calma que me aterró más que cualquier grito. Describió a la criatura con exactitud. Alta, encorvada, pelo viscoso, pero añadió algo que los demás no habían mencionado. Dijo que en su sueño, la criatura no estaba sola. Había un niño con ella. Una niña pequeña, con una parca vieja, que le sonreía y le decía: una vez que lo ves, ya es tarde. Él ya está aquí, y viene por ti. Anders me contó esto mientras preparaba el café, como si nada, como si ya hubiera aceptado lo que viene. Yo no he podido apartar sus palabras de mi cabeza, porque yo también soñé con la niña. Lo soñé antes que él, pero no se lo dije a nadie. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Ahora Anders ha desaparecido, como los demás. Su saco de dormir está vacío. Su taza de café está a medio beber sobre la mesa. Soy el único que queda. Si alguien encuentra esto, y no sé quién podría encontrarlo ni cuándo, quiero que sepa lo que pasó aquí. No fue el frío. No fue un accidente. No fue un animal. Hay algo en este lago. Algo que ha estado aquí desde antes de que los hombres caminaran sobre la tierra. Lo sé porque lo he visto. Lo he visto despierto. Anoche no dormí. No quise dormir. Me até a la silla con una cuerda para no caer rendido. Y a eso de las 3 de la madrugada, la lona de la tienda se abrió. No fue el viento. Alguien la abrió desde fuera. Y ella, la criatura, asomó la cabeza. Era exactamente como la describieron los demás. Alta, encorvada, cubierta de un pelo que no era pelo. Pero lo que no dijeron, lo que ninguno dijo, es que bajo ese pelo viscoso, su piel era negra como el carbón. Negra como las rocas del lago. Como si ella también estuviera hecha de ese mineral. Como si hubiera salido de él. No me atacó. Solo me miró. Durante unos segundos que duraron una eternidad. Y luego, se retiró. Desapareció entre las sombras. Pero antes de irse, oí algo. Oí la voz de una niña que venía de algún lugar detrás de la criatura. Una voz que susurraba. Ya estás marcado. No sé cuánto tiempo me queda. Pero sé que cuando encuentren esta cinta yo ya no estaré. Si alguien está viendo esto, no vengáis al lago. No busquéis las rocas. Y, por favor, no durmáis cerca del agua. La cinta terminó ahí. No había más.
Marcus había grabado su testamento y luego... nada. El diario tenía algunas páginas más, pero estaban en blanco. Lo último que escribió fue la advertencia. No durmáis cerca del agua. Miré hacia el lago a través de la ventana. La superficie helada brillaba débilmente bajo la luz gris del mediodía ártico. Y por un instante, solo un instante, creí ver algo en el centro del lago. Una figura pequeña. Una niña con una parca raída. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Elena se había levantado del sofá y estaba a mi lado, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos y vacíos. Sus labios se movían sin emitir sonido. Le toqué el brazo. Estaba helada, como si hubiera estado fuera, en la nieve, durante horas. Elena, ¿me oyes? Elena, por favor, dime algo. La niña. Daniel, he visto a la niña. Me ha dicho que ya estamos marcados. Que él ya está aquí. Que viene a terminar lo que empezó en el sueño. No dije nada. No podía decir nada, porque en el fondo lo sabía. Lo sabía desde que encontramos la primera marca en la mesa. Lo sabía desde que soñé con la niña. Una vez que lo ves, ya es tarde. Él ya está aquí, y viene por nosotros. El tiempo se había convertido en algo extraño, espeso como la melaza. No sabía cuántas horas llevábamos encerrados, escuchando a la criatura moverse fuera, esperando. No sabíamos qué. A que anocheciera, a que nos durmiéramos, a que la puerta cediera. Elena ya no hablaba. Había entrado en un estado de trance del que solo salía a intervalos, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma. Yo me aferraba al diario de Marcus como un náufrago a una tabla. Quedaban solo unas páginas por leer, las últimas. 10 de julio de 2018. Soy el último. Anders desapareció ayer, o anteayer. He perdido la noción de los días. Y desde entonces estoy completamente solo en el campamento. No he vuelto a dormir. No puedo. Cada vez que cierro los ojos la veo. A la criatura. Y a la niña. La niña es nueva. Apareció en mis sueños hace 2 noches. Es pequeña, con una parca vieja de piel que le queda grande. Y sus ojos no son ojos, sino pozos de un color violeta intenso, como las vetas de la roca maldita. No habla con la boca. Sus palabras aparecen directamente en mi cabeza como si siempre hubieran estado allí. Una vez que lo ves, ya es tarde, dice. Él ya está aquí, y viene por ti, pero lo peor no es lo que dice. Lo peor es que cuando me despierto la sigo viendo. Ya no es solo un sueño. Ahora aparece en los reflejos, en el agua del lago, en la pantalla apagada de mi ordenador muerto. Siempre quieta, mirándome con esos pozos violetas, sonriendo su sonrisa triste y antigua. 11 de julio. He descubierto algo que habría preferido no saber nunca. Llevaba 2 días observando las marcas de arañazos en los muebles, en los árboles, en la lona de las tiendas vacías. Patrones, símbolos, algo que no entendía. Pero esta mañana, mientras revisaba las pertenencias de Isabel en su tienda, encontré su diario de campo. Ella había estado estudiando las esporas de la roca antes de desaparecer. Había llegado más lejos que yo. Según sus notas, el mineral no es un mineral. Es una forma de vida parasitaria. Un organismo que permanece latente durante siglos, quizás milenios, esperando a que un huésped adecuado entre en contacto con él. Cuando eso ocurre, las esporas se activan, colonizan el cuerpo del huésped y empiezan a transformarlo. Isabel escribió algo al final de su diario, con una letra temblorosa que apenas pude descifrar. No nos está matando, nos está usando. Somos sus trajes, su manera de caminar en este mundo. Entonces lo entendí. Las desapariciones, los sueños, la criatura, la niña, todo encajaba de una forma horrible y perfecta. La criatura no es de este mundo. Es de un lugar entre dimensiones, un universo adyacente donde las reglas de la biología no se aplican. Las rocas brillantes son las semillas que envía a través de las grietas entre mundos. Cuando alguien las toca, las esporas lo infectan, y entonces la criatura lo reclama.
Viene a buscarlo mientras duerme porque el sueño abre una puerta en la mente, un puente que ella puede cruzar, pero no mata a sus víctimas. Eso sería demasiado simple. Las vacía. Las usa como moldes, como trajes de carne que le permiten traer más esporas a este lado. Por eso encontraron abiertas las tumbas de la aldea Inuit en 1930. La criatura ya había usado esos cuerpos. Ya estaban gastados, y cuando se cansó de ellos, simplemente se los llevó. Eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que me espera a mí. Esto es lo último que voy a grabar. No porque la cámara vaya a fallar, sino porque yo voy a fallar. La espora ya ha llegado al hueso. Puedo sentirla moviéndose bajo mi piel, buscando algo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que la criatura venga a reclamarme, pero antes de irme quiero dejar una advertencia. Si alguien encuentra esto, por favor escúcheme. No se trata de luchar, no se trata de huir. La criatura no se puede vencer con armas ni con velocidad. Vive en los sueños. Y todos, tarde o temprano, tenemos que dormir. La única manera de detenerla es devolver lo que se ha tomado. La roca, las esporas, todo lo que tocamos. Si se devuelve al lago antes de que la transformación se complete, quizás la puerta se cierre. Pero una vez que estás marcado, la criatura no se detiene. Te encontrará, en sueños, en vigilia. No importa dónde estés, ella ya está aquí. La oigo respirar al otro lado de la lona. Y la niña me está sonriendo. Dice que no tenga miedo. Dice que pronto estaré en casa. Pero no es mi casa, es la suya. Elena rompió el silencio con un susurro. Su voz era irreconocible, como si alguien hablara a través de ella. La roca, tenemos que devolver la roca. Él lo dijo. Es la única manera. Entonces la vi, la mancha, justo donde ella se había tocado con las muestras del lago. Había estado oculta bajo la ropa, creciendo en silencio mientras nosotros leíamos el diario de Marcus. Y en ese instante supe que ya era demasiado tarde. Para ella, para mí, para todos nosotros. Las devolveremos ahora mismo, al lago. Vamos, Elena, tenemos que salir de aquí. Ya no podemos salir, Daniel. La puerta, ya no es una puerta. Es la entrada. La entrada a su mundo. ¿No lo ves? Él ya está aquí. La seguí con la mirada, incapaz de moverme. Vi cómo Elena entraba en la cocina y se detenía frente al cajón de los cubiertos. Lo abrió con una lentitud ceremonial. Metió la mano, y cuando la sacó, sostenía un cuchillo de cocina de hoja larga y brillante. Ya no podemos salir, Daniel. La puerta, ya no es una puerta. Es la entrada. La entrada a su mundo. ¿No lo ves? Él ya está aquí. La sostuve contra el suelo mientras ella se retorcía, murmurando en un idioma que no he oído nunca. Un idioma que no debería existir. Sentí sus músculos tensarse bajo mis manos con una fuerza que no era humana. Y entonces la oí. No a Elena, a la niña. La voz de la niña que soñé sobre el hielo, saliendo de los labios de la mujer que amaba. Una vez que lo ves, ya es tarde. Él ya está aquí. Y viene por ti. Se quedó dormida en mis brazos, profundamente dormida. Y yo empecé a sentir un sueño antinatural e irresistible, un peso en los párpados que no podía combatir. Las esporas estaban en el aire, en mis pulmones, en mi sangre. La habitación empezó a oscurecerse en los bordes de mi visión. Lo último que vi antes de caer fue la puerta de la cabaña abriéndose lentamente, y una silueta alta, encorvada, que bloqueaba las estrellas. Ya está aquí. 12 de julio de 2018. O quizás ya no. No sé qué día es. No sé si es de día o de noche. La tienda está sellada por dentro, pero ella ha entrado igual. No necesita puertas. Camina a través de los sueños, y yo ya no sé si estoy despierto o dormido. La criatura está aquí, conmigo, ahora mismo. Mide más de 3 metros, pero está encorvada bajo la lona,
adaptando su forma al espacio como un líquido. Su piel es negra y brilla con ese violeta maldito. El pelo viscoso gotea sobre el suelo y las gotas se mueven solas, buscando rincones, buscando carne. Sus dedos, largos como ramas secas, terminan en uñas gruesas y curvas que han desgarrado la lona de la tienda como si fuera papel. Me mira sin ojos, me habla sin boca, y la niña está con ella. La veo ahora, escondida detrás de sus piernas delgadas, asomando la cabeza con su parca raída. Me sonríe. Levanta una mano diminuta y me saluda. «Ya estás en casa», dice dentro de mi cabeza. «Ya eres de los nuestros». Lo que queda de mí escribe estas líneas. Lo que queda de mí quiere que alguien sepa la verdad. La criatura no es un depredador. No es un demonio. Es algo mucho peor. Es un recolector. Un pastor de almas que lleva siglos, milenios, recogiendo a aquellos que perturban su puerta. La aldea inuit de 1930 no desapareció porque sí. Ellos también encontraron la roca. Ellos también soñaron. Y cuando la criatura vino a buscarlos, encontró sus cuerpos vacíos, listos para ser usados. Por eso las tumbas estaban abiertas. Por eso los muertos también habían desaparecido. La criatura no solo reclama a los vivos, reclama todo lo que estuvo en contacto con sus esporas. Huesos, piel, recuerdos. Todo sirve. Todo es material para sus trajes. Y ahora yo soy el siguiente material. Oigo sus uñas arañar el suelo acercándose. Oigo la risa de la niña, que no es risa, sino el sonido del hielo al resquebrajarse. El frío ya no es frío. Es un vacío que me succiona desde dentro. Si encuentras esto, devuelve la roca. Antes de que sea tarde. Antes de que sueñes. Antes de que él te encuentre a ti también. Ya está listo. Ya podemos llevarlo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Segundos, minutos, horas. El tiempo ya no significaba nada. Lo único real era el frío y el brillo violeta bajo mi piel, y la certeza de que la cabaña ya no era nuestra. Era suya, era más alta de lo que había imaginado. 3 metros de oscuridad pulsante, de pelo viscoso que brillaba como petróleo bajo la luna invisible. Sus brazos colgaban más allá de sus rodillas, terminando en dedos largos que rozaban el suelo de madera con un sonido seco, como ramas arrastradas. Su rostro, si es que tenía rostro, era una superficie lisa y negra que reflejaba algo imposible. Un cielo lleno de estrellas que no eran las nuestras. Una vez que lo ves, ya es tarde. Él ya está aquí, y ha venido a terminar lo que empezó en el sueño. Entonces oí la voz de Elena. No a mi lado, sino dentro de mi cabeza. Como la niña, como la criatura. Una voz doble, superpuesta, que ya no era humana. No tengas miedo, Daniel. Pronto estarás en casa. Anoche la soñé. Anoche la soñé. Anoche la soñé. 10 días después de la desaparición de Marcus Carter y su equipo, un equipo de rescate llegó al lago Angikuni. Encontraron el campamento intacto, pero vacío. La cámara VHS y el diario fueron recuperados y archivados como evidencia no concluyente. El caso se cerró oficialmente por falta de pruebas. 4 años más tarde, en diciembre de 2020, la periodista Elena Vázquez y el documentalista Daniel Rojas alquilaron una cabaña junto al lago para investigar la desaparición de Carter. No se volvió a saber de ellos. La cabaña fue encontrada vacía en enero de 2021. Sobre la mesa, junto a un diario antiguo y una cámara VHS, había un dibujo hecho con carboncillo. Representaba a una criatura alta y encorvada, y a una niña pequeña con una parca raída. En la última página del diario, una frase escrita con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, nosotros ya no estamos aquí. Lo que soñamos nos encontró. No te duermas. Por lo que más quieras, no te duermas.